En su contra hay una notificación roja de Interpol solicitada por el país de Chile. Lo aborda y le efectúa diferentes disparos con arma de fuego. La bestialidad del Tren de Aragua no tiene parangón en la historia chilena. Luego de haberle quitado la vida a un empresario y haber huido de Chile, un adolescente miembro del Tren de Aragua fue recapturado en Colombia cuando trataba de llegar a Venezuela. Bueno, él era uno de los más buscados de Chile y se le había expedido una circular roja. Y a pesar de haber cambiado parte de su imagen personal, el joven fue descubierto por un tatuaje. Rodrigo Rodríguez tiene la historia. Deja camiseta en vez. Así cayó Alberto Mejía, de 18 años de edad, capturado por la policía Interpol Colombia en territorio de este país, cuando él huía de la justicia de Chile. Un ciudadano venezolano, quien era requerido por las autoridades de ese país. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. En caso de no tenerlo... Alberto Carlos Mejía Hernández, presunto miembro del Tren de Aragua, fue detenido en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, departamento fronterizo con Venezuela. Tenía una circular roja y era uno de los más buscados de Chile luego de haber sido dejado en libertad en julio pasado en la ciudad capital de Santiago, tras haber sido arrestado por ser el supuesto autor material del homicidio de un empresario chileno en julio de este año en la misma ciudad. Por el delito de y que hubiese ingresado a nuestro país para eludir las autoridades chilenas. Se fueron afinando las condiciones para establecer que era efectivamente el ciudadano venezolano que correspondería al nombre de Alberto Carlos Mejía. En su contra hay una notificación roja de Interpol solicitada por el país de Chile. La captura se dio luego de un trabajo de inteligencia de la Policía de Investigación y los Carabineros de Chile, la Interpol Colombia y un seguimiento de varias semanas. Un tatuaje de la cara del dios Zeus de la mitología griega en una de las manos de Alberto Mejía fue la señal particular más importante para su identificación. Se deja a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, donde esperaremos para escuchar el requerimiento o no de las autoridades chilenas para su extradición. Carlos Mejía ingresó ilegalmente a Chile en una fecha no determinada por un paso fronterizo no habilitado, donde se alió con otros miembros del Tren de Aragua en ese país para delinquir, cambiándose el nombre, algo considerado común entre los delincuentes venezolanos, al ficticio de Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Y con esa identidad, por supuesto, después fue mucho más difícil poder ubicar su nombre preciso para poder hacer la búsqueda con la alerta roja. Una vez en Chile, como lo detalla el coronel de carabineros de ese país, Mauro Pino, agregado de esa fuerza en la Embajada de Chile en Colombia, Mejía delinquía desde robando celulares hasta y fue cometiendo este último delito al prestamista informal José Felipe Reyes Sosa, apodado el Rey May, por el que cayó. Él espera a esta persona cuando sale de su domicilio particular, a plena luz del día lo aborda y le efectúa diferentes disparos con arma de fuego. Entonces esa forma de actuar, esa forma de delinquir era una forma que no era habitual en Chile por la criminalidad chilena. Por ese delito Alberto Mejía fue detenido, juzgado y dejado en libertad por una jueza, lo que él aprovechó para salir de Chile por tierra, atravesando medio país y la frontera con Perú, y utilizando un segundo nombre ficticio, es decir, una tercera identidad. Todo esto gracias a la polémica decisión de la jueza del caso. Fue liberado después de su control de detención, ingresó a la cárcel pública de Santiago y después también fue liberado. Ese antecedente de la liberación es materia de una investigación penal que se está llevando por parte del Ministerio Público chileno. Aunque el caso de Alberto Mejía, quien fue recapturado aquí en Colombia, ha sido muy mediático en Chile, no ha sido el único en ese país, ya que la nación austral parece ser una de las favoritas del Tren de Aragua para delinquir y hasta para hacer cerebro, para hacerlo en el resto del continente. La bestialidad del Tren de Aragua no tiene parangón en la historia chilena.
La tasa de delitos ha aumentado considerablemente y el Tren de Aragua ha cambiado del cielo a la tierra lo que era la delincuencia en Chile, de acuerdo con Jorge Molina, periodista de la cadena Televisión Nacional de Chile y escritor, para quien en ese país ha estado los máximos líderes de la banda delictiva venezolana. Nosotros tenemos una frontera de madre y señor mío en el norte, que es una frontera muy porosa, son muchos kilómetros. Durante ese gobierno de Michelle Bachelet, segunda parte, hubo, diría yo, una mano muy blanda, no blanda, sino que manga ancha, ¿ya? Esto sumado a que, según este analista, a Chile se puede llegar desde cualquier lugar de América del Sur por tierra, inclusive desde Venezuela, y que en el país austral no había organizaciones delincuenciales como las que hay en Colombia, Perú o Brasil, entre otros, en una especie de patriotismo mafioso. Mientras se tramitaban y mejoraban la represión estatal en contra de este tipo de criminalidad y del otro también, de la delincuencia común, lo que ocurrió aquí fue un estallido de una asociación criminal absolutamente desconocida en sus métodos, fundamentalmente. Algo que para Jorge Molina no tiene marcha atrás ni va a cambiar porque es un problema que comenzó antes de la pandemia, pero que se recrudeció después de la misma y que ha sido favorecida por las políticas de seguridad de algunos países suramericanos, entre ellos Chile, en sus más recientes gobiernos. Nosotros ya no nos vamos a sacar nunca más esto de encima. Vamos a tener que aprender a convivir, ¿ya? Y ver que la represión del Estado sea cada vez más dura, más rápida. Una represión para evitar que delincuentes como Alberto Mejía salgan de su país y lleguen a otros como Chile, donde cometió uno de los peores delitos que le costó la vida a otra persona, demostró el gran problema de seguridad que tiene el Tren de Aragua en el país donde lo hizo y le quitó su libertad a su muy corta edad. ¿Qué va a pasar con Alberto Mejía? Una vez que sea extraditado, sí que se autoriza en base a este proceso de extradición, va a ser juzgado por un tribunal chileno y en suelo chileno. Este departamento nunca pierde el hilo conductor de la investigación, o sea, nunca bajó los brazos. Y logró la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández en un tercer país, en este caso Colombia, uno de los que limita con Venezuela, y es el corredor para que ciudadanos de esa república salgan en busca de oportunidades a otros países de América del Sur, del centro y del norte, pero entre ellos, los peores delincuentes del Tren de Aragua. Una novela escrita por alias Popeye, uno de los sicarios del cartel de Medellín, el general de la mafia. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.